Bien, entonces el segundo ejercicio es el que vamos a construir y para ello obviamente vamos a crear un proyecto nuevo en NetBeans. Bien, y la idea del proyecto es poder, o del ejercicio en realidad, es poder repasar un poco los conceptos que hemos estado definiendo. Bien, entonces el proyecto se va a llamar guía 1, ejercicio 2 y la sección que en este caso es la 912. Bien, y finalizamos. Bien, ahí está. De acuerdo al ejercicio, básicamente lo que hay que armar es una clase que representa un robot y tiene atributos como el nombre, la energía y el estado. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que implementar acá? ¿Cierto? En realidad, partir inicialmente con el archivo robot, ¿verdad? Recuerden que como es una clase, lo que vamos a tener que crear inicialmente es un nuevo componente que en este caso vendría siendo una clase, una Java class, que se llame, en este caso se va a llamar la Java class robot. Bien, ahí está. Entonces, esta clase robot que tenemos acá, bien, debiera tener atributos inicializados, ¿verdad? Que en este caso sería 3. El nombre, que sería string, la energía, que sería int, y el estado, que sería boolean, true o false, true activado, false desactivado. Bien, entonces acá lo primero que deberíamos tener es el nombre del robot, que son los atributos, la energía del robot, que sería entero, y además de eso tendríamos un boolean, que sería el estado del robot. Bien, ahí está. Vamos a partir por los métodos más sencillos y los que hemos estado configurando desde un principio. Bien, una vez que yo defino los atributos o ustedes hayan identificado los atributos del robot, bien, a continuación lo que viene, ¿cierto? Vendrían siendo los constructores. Hablamos de los constructores que básicamente para qué servían, para poder inicializar los datos de un objeto, ¿verdad? Y existían dos tipos de constructores, había uno que era vacío y había otro constructor que era o que permitía inicializar los tres elementos. Ese método era especial porque se llamaba igual que la clase, ¿verdad? Y también utilizaba el operador this, ¿verdad? Que el this era que básicamente hacíamos referencia a todo lo que pertenece a la clase robot. Para ventaja de ustedes, ¿verdad? El constructor se genera de forma automática. Ustedes simplemente lo que deben hacer aquí, ¿verdad? Es poner control espacio, ¿cierto? Si ustedes se fijan ahí, control espacio, nos aparece inmediatamente que podemos generar el robot con paréntesis vacío y el otro con paréntesis en donde estamos recibiendo los tres valores. ¿Bien? Entonces seleccionamos el primero cuando hagan un control espacio, le damos un enter y ahí se genera el primer método, ¿bien? El primer constructor. Y el segundo constructor, ¿cómo se genera? De la misma manera. Bien, ahora nos aparece para poder generar el constructor segundo, que vendría siendo el que inicializa los tres elementos del robot, y ya con eso, ¿verdad? Podemos trabajar. Bien, recuerden que este constructor, ¿cuál es la gracia de este constructor? Que yo puedo crear en un futuro un robot de esta manera. Robot R igual a new robot, ¿cierto? Esa es la gracia de este constructor. Recuerden que en esta parte de acá se ejecuta el método del robot, ¿verdad? Y este constructor de acá, ¿cuál es la gracia que tiene? Es que yo o ustedes van a poder crear un robot de la siguiente manera. R2 igual a new robot. Pero la gracia es que aquí uno le puede pasar valores, ¿cierto? Por ejemplo, puede ser el robot Sony, energía 40 y que está encendido, por ejemplo, ¿verdad? Esa es la forma en cómo nosotros podríamos crear un robot. Bien, entonces hay dos formas de poder generar o poder crear este objeto, robot. Bien, una es constructor vacío y la otra es con ese constructor.
¿Y cuál es la ventaja? Que obviamente el segundo constructor nos va a poder permitir crear un objeto de una manera mucho más simple. ¿Bien? Entonces, primera parte, robot. Constructores. Lo otro que habíamos revisado también fue que una clase o toda clase debe tener sus constructores y además de ello, ¿verdad?, debe tener sus métodos, que es el toString, ¿verdad? Revisamos el método toString y ese método toString también, ¿cierto?, se genera con un control espacio. ¿Bien? Ejemplo, si nosotros aplicamos un control espacio, ahí nos da la opción, ¿verdad?, que nosotros podemos generar de forma automática. Y en este caso, si nosotros buscamos entre todos los que queremos generar, fíjense que al final está el toString. La gracia del toString era que es un método especial que tiene una notación de override, significa sobreescritura, significa que ese método ya existe. ¿Y ese método en dónde existe? En una clase padre. ¿Cómo se llamaba esa clase padre? Pregunta de control, ¿cierto? Ahí lo dejo ahí para que lo revisen. Object, ¿cierto? Recuerden, si ustedes quieren ir a la clase padre, pinchan en la O, ¿verdad? Ahí está el método toString y más arriba está la definición del object. Ahí está. ¿Bien? Entonces, esa es la clase padre de todas las clases Java que uno crea. ¿Bien? Ahora, este método llamado toString lo que hace es que nosotros vamos a crear este método o lo vamos a sobreescribir a conveniencia de nosotros. Por lo tanto, acá lo que necesitamos, ¿verdad?, es definir un string s igual a nada. Esa es la configuración que habíamos hecho en un principio. Siguiendo el ejemplo del libro y del vehículo, ¿bien?, que son los dos ejercicios que hasta el momento tenemos en la intranet. Y acá, en este caso, ¿para qué sirve el toString? Para poder representar toda la información de mi objeto. En este caso es un robot. Antes hicimos el toString para el vehículo y también hicimos el toString para el libro. Lo pueden revisar después en todos los proyectos que tenemos. La gracia del robot es que acá nosotros podemos definir información del robot. Lo podemos generar así. Por ejemplo, puros más. Con un \n para los saltos de línea. Y ya con eso copiamos, pegamos ahí. Y después seguimos anotando todas las expresiones, ¿verdad?, o los datos del robot, que en este caso el robot lo que tiene es un nombre. Bien, lo ponen nombre. Y lo concatenamos con el nombre que tiene el robot, definido como atributo. Bien. Y después esto se copia y se pega dependiendo de los datos que tenga la clase de robot. Como en este caso tiene energía, que sería así, energía, y también tiene un estado, y aquí mostramos el estado, lo mostramos aquí, estado. Bien, ahí. Y ahí tenemos el método toString. Bien, ahí. ¿Vale? Entonces el toString, ¿para qué sirve? Para lo único que sirve el método toString es para poder mostrar toda la información relacionada al objeto. Ahora, si nosotros programamos esto, ¿verdad?, vamos a ver que el robot va a tener un estado que es true o false, ¿verdad? Pero si un usuario ejecuta esto, si en un futuro, por ejemplo, esto se ejecutase y lo ejecutase una persona normal, cuando vea que el estado diga true o diga false, a lo mejor él no va a saber qué es lo que es true y qué es lo que es false. Nosotros sí, obviamente, ¿verdad? Pero el usuario no. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer aquí? Obviamente no mostrar true y false. Vamos a tener que mostrar una variable especial que diga encendido o apagado, dependiendo del estado del robot. ¿Bien? Entonces aquí vamos a explicar cómo poder hacer un if en una línea. ¿Bien? En vez de estado, aquí al final hay que hacer dos paréntesis. ¿Bien? Y aquí se pone estado, se analiza la variable estado y abre un signo de pregunta. ¿Bien? ¿Y eso qué significa? Significa que yo estoy preguntando ahí por el estado. ¿Bien? Si el estado es verdadero, entonces yo quiero que diga así, on, que está encendido. ¿Bien? Dos puntos significa si no, o sea, si no se cumple que el estado valga true, le ponemos
off. ¿Vale? Entonces, esa es la forma en como nosotros también, siempre que ustedes tengan un objeto y ese objeto tenga un booleano y tenga que construir el toString jamás mostrará el booleano. O sea, dependiendo, por ejemplo, no sé, si fuera un cajero automático, está activo o inactivo. Lo mismo, es un booleano, true o false. Entonces, siempre debe ir configurado de esta manera. Esto en caso de que el estado sea verdadero y esto de acá en caso de que el estado sea falso. ¿Vale? Entonces, esa es una forma correcta de trabajar. La otra manera de trabajar eso mismo es haciendo un if. Si estado es igual a verdadero, entonces X vale activado, como en este caso on. Else X vale off. Eso tendría que hacerse arriba y aquí se pone la X. ¿Ya? Sería la otra alternativa. ¿Bien? Pero con eso nos ahorramos una variable. ¿Bien? Y varias líneas de lógica. ¿Bien? Entonces, eso es lo primero. Siempre toda clase debe tener constructores. Entonces, ¿para qué sirve el constructor? Para inicializar los datos de un objeto. Se generan de forma automática y lo que nos permiten los constructores es que podemos crear un robot de esa manera o podemos crear un robot de esta forma. ¿Bien? Y lo otro que necesitamos también es tener nuestro método toString para poder mostrar la información de nuestro robot. ¿Bien? O de cualquier otro objeto. Y a continuación viene la parte, para mí, según mi percepción, es como la más complicada, porque eso siempre va a ser lo mismo. O sea, van a ser siempre atributos, los constructores se generan de forma automática, el toString se genera también de forma automática, porque ya está la plantilla, ya sabemos cómo implementarlo. Entonces vienen los otros métodos que son los que exige el ejercicio, que son, por ejemplo, ejercicios que no son tan complicados, pero sí confunden. ¿Bien? Por ejemplo, dice avanzar, hay una instrucción que se llama avanzar y hay otra que se llama llenar. Esos no son atributos. Por lo general, el típico error es que uno define los atributos nombre, energía, estado y además definen avanzar y llenar. Pero avanzar y llenar no son atributos, sino que son funciones, son métodos. Porque aquí me dice que por lo general son verbos, ¿verdad? Entonces dice avanzar no recibe parámetros. Para avanzar el robot debe estar activado. O sea, la primera validación que tenemos que hacer ahí es que el robot tiene que estar encendido. ¿Vale? Ahora, si el robot está encendido, ¿qué dice? Disminuye en 10 energía. Y retorna un mensaje indicando si puede o no puede avanzar. Lo primero que tenemos que analizar, ¿verdad? También es que si la energía llega a 0 o menor a 0, el robot automáticamente se apaga. ¿Vale? Ahora, por otra parte, lo que hay que analizar de esa función es que esa función dice que retorna un mensaje, ¿verdad? Por lo tanto, esa función no puede ser void, debe ser string, porque va a retornar algo. ¿Bien? Por lo tanto, la función, según esto, aquí está la lógica. ¿Bien? Que eso es como lo más complicado, ¿bien? Entre comillas. Si ustedes practican, no debería cumplir. Ahora, la primera función se llama avanzar. Y la función avanzar, si ustedes se fijan, y según lo estipulado, retorna un mensaje. Entonces la configuración debe ser string. El nombre de la función se llama avanzar. Y por otra parte, no recibe argumentos según el ejercicio. Nos da un error, ¿verdad? Si les complica mucho ese tema, pueden hacer o podemos hacer acá lo mismo que hicimos con el toString. Por ejemplo, yo podría declarar un string acá que se llame mensaje vacío y acá retorno el mensaje. Bien. Y después, dependiendo de lo que yo haga, guardo en esa variable el mensaje correcto. Si puede avanzar, si avanzó, etc. Bien. Por lo tanto, si el robot quiere avanzar, ¿verdad? Tenemos que disminuir la energía en 10. Pero ¿qué se tiene que cumplir primero? Según esto. Que el robot esté encendido, ¿verdad? O sea, tendríamos que hacer un if. ¿Vale? ¿Y qué deberíamos preguntar ahí? Si el estado
es true. ¿Bien? O lo dejamos así, que es exactamente lo mismo. ¿Bien? Eso es lo mismo que decir estado igual true. ¿Vale? Entonces, si el estado es verdadero, ¿qué significa? Que está encendido. ¿Y puede avanzar o no? Sí, avanza. Entonces ahí podríamos decir esto, miren. El mensaje entonces, ¿cuál va a ser? Avanzando. ¿Verdad? Pero aparte, ¿qué tenemos que hacer? Según el ejercicio. El else, ya. Y dentro del if, ¿qué haríamos ahí? ¿O solamente eso? ¿Qué haríamos ahí? ¿Qué dice ahí? Al avanzar, ¿qué pasa? Su energía disminuye en 10. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer con la energía aquí? Energía menos 10. Menos igual 10. ¿Verdad? Ahí. ¿Y qué más dice sobre el avance? Dice, si la energía llega a 0 o menor a 0, ¿qué pasa? Se apaga, ¿cierto? O sea, que aparte de eso, vamos a tener que preguntar. Por ejemplo, si la energía llega a 0 o es menor a 0, ¿qué pasa con el estado del robot? Se apaga. ¿Bien? Ahora, si este else, que es el de arriba, no se cumple, ¿qué pasa con el mensaje? Vamos a poner eso, estoy apagado. ¿Bien? Y ese es el proceso que en realidad nosotros vamos a tener que ir practicando. Casi la mayoría de los ejercicios trabajan de esa forma y de esa manera. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos la primera parte, que es la solución de ese ejercicio. ¿Bien? Por lo tanto, tenemos entonces, si el estado del robot es verdadero, el mensaje cambia a avanzar, la energía disminuye, y en caso de que se cumpla esto, también el robot se pudiese llegar a apagar. ¿Qué va a pasar después? La función devuelve el mensaje, que sería avanzando. En caso de que el robot estuviera apagado, si no se cumple esta pregunta, pasa para acá y dice estoy apagado, y lo que va a devolver este método es ese mensaje. ¿Vale? Entonces, ese es el proceso, según lo que dice el párrafo. Y el llenar, ¿qué es lo que dice? No recibe parámetros. ¿Bien? ¿Qué dice además? Su energía es 100, automáticamente. O sea, si yo llamo a esta función lo que hace es que la energía cambia a 100. ¿Y qué más dice? El mensaje debe decir carga completa. Aparte, la misma validación anterior. Si el robot está desactivado, dice que no se puede llenar. ¿Bien? Entonces, sería algo como lo siguiente. El método entonces retorna, es un string, se llama llenar, y se hace la misma validación. Es decir, si estado es false, es true, o así. ¿Qué pasa con la energía acá? Vale 100. Se declara un mensaje igual a vacío. Se retorna acá el mensaje. Y acá el mensaje se llama carga completa. Y en caso contrario, ¿qué pasa aquí? Retornamos el mismo mensaje, ¿verdad? Y más o menos ese sería el método llenar que nosotros tendríamos que completar. O sea, según lo que dice el ejercicio, la energía automáticamente cambia a 100, siempre y cuando el robot esté encendido. ¿Bien? De esa forma. ¿Vale? Bien. Y hasta ahí, eso es lo que básicamente tendríamos como ejercicio. ¿Vale?
Luego viene la segunda parte, que también lo revisamos en clase, ¿verdad? Que fue trabajar con una utilidad. En la intranet dejamos un conjunto de funciones que nos podían permitir leer por teclado, ¿verdad? Leer por teclado e imprimir, pero de una manera especial, ¿verdad? Entonces, el siguiente proceso, una vez que la clase esté completa, que tendría los atributos según el ejercicio, más los constructores, más la lógica, y además de eso, el método toString, ¿bien? El siguiente paso dentro del proyecto, que ustedes van a tener que hacer, y en la prueba también, es poder crear la clase útil. El nombre puede ser cualquiera en realidad, pero por lo general uno a esa clase le llama útil. ¿Bien? ¿Y qué es lo que vamos a tener que hacer en esta clase útil? Lo único que vamos a tener que hacer es importar la javax.swing.asterisco. Bien, ese es el primer paso que vamos a tener que hacer para esta Java class. Bien, y lo otro que vamos a tener que hacer acá es que vamos a tener que copiar los métodos que yo les dejé en la intranet. Bien, y esos métodos están acá, miren. Se llama la clase utilidades ES de entrada y salida de la segunda unidad. Y aquí están todos los métodos. Si ustedes se fijan, están todos los métodos de leer, de imprimir. Se copian todos y se pegan en esta clase útil. ¿Vale? Ahí. Y se guarda. Bien, entonces con esa importación no debería dar errores. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos todo eso, ya estamos en condiciones de pasar al tercer paso, que es darle la funcionalidad a nuestro proyecto, ¿bien? O al ejercicio. Profe, ¿Sí? ¿dónde están los métodos? En la clase de acá. Se llama utilidades ES. Ah, ¿Bien? Luego pasamos al main. ¿Bien? Y el main ya eso deberían todos empezar a dominar cómo crear el main. ¿Bien? Lo primero que necesitamos acá es un objeto del robot. Porque vamos a tener que satisfacer estas funcionalidades, miren. Encender, apagar, avanzar, llenar. Y falta la información del robot. ¿Bien? Entonces acá lo primero que necesitamos para poder resolver este ejercicio es un objeto robot. ¿Bien? Que se va a llamar Sony igual a new. Recuerden que el operador new lo que hace permite crear este robot y llamamos al constructor. ¿Cuál es el constructor que vamos a utilizar? Si utilizamos ese, no va a tener datos. Entonces lo que vamos a hacer acá es usar el segundo constructor. Y el segundo constructor, ¿qué nos permite? Que nosotros le demos un nombre al robot, le demos la energía al robot y le demos el estado, que puede ser true. ¿Bien? Y con eso, nosotros, ¿qué es lo que hemos creado? Hemos creado un objeto. ¿Cómo se llama ese objeto? Sony, ¿verdad? Pregunta de prueba también. O sea, puede haber un código, yo les pregunte cuál es el objeto, cuál es la clase, cuál es el constructor. ¿Bien? Y obviamente ese constructor es el que permite inicializar sus tres valores. ¿Bien? Lo otro que vamos a necesitar son los datos para construir el menú, que son la opción y el menú, que es un string. Así. ¿Bien? Y el menú se construye de la siguiente manera. Menú más igual, que esto ya deberíamos manejarlo, ¿cierto? Por ejemplo, menú robot. Salto de línea. Recuerden que siempre el menú se debe construir de esa manera para que se vayan juntando los elementos y con un salto de línea al final para el \n. ¿Bien? Luego, menú más igual. Opción 1. ¿Cuál va a ser la opción 1? Encender. Y un salto de línea también. La opción 2, ¿cuál va a ser? Apagar. La opción 3 va a ser avanzar.
Y la opción 4 va a ser, perdón, llenar. Y finalmente la opción 5, que es información del robot. Y la última, que es 6, que es salir. Finalmente le decimos aquí ingrese opción de 1 a 6. Bien, eso es lo que deberíamos tener para el menú, ¿vale? Son las 6 opciones. Aunque no lo diga el ejercicio, es importante mostrar la información. El ejercicio, si se fijan, no dice muestra la información, pero como tenemos el toString y hay que implementarlo correctamente, vamos a tener que definir cada uno de estos elementos como aparece en el enunciado. Bien, voy a achicar un poquito ahí para que lo puedan revisar completo ahí. Bien. Y luego de eso se arma el menú, se arma la instrucción para la repetición, que es el switch y el mientras. Por ejemplo, se hace un while true y se abre llave y se cierra llave. Recuerden que este es el end while, este es el end main y este es el end class, ¿vale? Para que no se vayan a confundir dónde cierra cada llave. Bien. Entonces aquí, dentro del while, lo primero que vamos a tener que hacer es leer el menú, siempre. Vamos a tener que leer el menú. Y para leer el menú, obviamente ocupamos la variable opción y aquí llamamos al útil .leerInt y le pasamos el menú. Bien. Entonces lo que hace esa línea, la línea de acá, va a mostrar todo este menú por la pantalla y si nosotros ingresamos un número que esté en ese rango, se va a guardar en la opción y después esa opción es la que damos a valor. Si es 1, si es 2, si es 3, si es 4 o si no es ninguna de ellas. Entonces después lo único que tendríamos que hacer es analizar el switch con la opción que fuimos ingresando por teclado. Y esta llavecita es el end switch. Yo voy a armar todos los casos hacia el lado. Por ejemplo, el case 1, 2 puntos, break. El case 2, que sería lo mismo, 2 puntos, break. El case 3, 2 puntos, break. El case 4, 2 puntos, break. El case 5, que es la información, 2 puntos, break. El case 6, y aquí ojo, no va a break, como es el último, claro, es system.exit. Como el salir, system.exit 0, con eso salimos. Y el default, ahí ponemos util.print opción no válida. Bien. Esos son los elementos que se van a generar siempre por defecto. Entonces la opción que diga salir siempre va a tener system.exit. Y el default siempre, por lo general, es cuando no seleccionamos ninguna de las opciones que aparecen dentro del menú, ¿verdad? Entonces esa es una de las características que tenemos que saber llenar. O sea, la estructura siempre para construir los menús siempre va a ser la misma. Nunca va a cambiar. O sea, esa sería la estructura. Lo que va a cambiar es lo que nosotros vamos a tener que hacer en cada caso dependiendo de cómo esté creada la función. ¿Bien? Si la función dice que retorna algo, entonces la llamada es distinta. Si la función es vacía, la llamada es distinta. ¿Bien? Y nuestro objeto, ¿cómo se llama? Recordar, Sony. ¿Vale? Entonces lo que vamos a tener que hacer acá es lo siguiente. Una vez que tenemos todo ese while completo, ¿qué dice la opción 1? Que yo lo enciendo. Entonces, aquí, en el caso 1, ¿qué vamos a tener que hacer aquí para poder encender ese robot? Primero, ¿el robot cómo se llama? Sony.
Punto. ¿Qué es lo que tiene el robot? Atributos y métodos, ¿verdad? ¿Y qué necesitamos para poder encenderlo? Que el estado del robot, ¿cómo tiene que ser? True. Y ahí ya encendimos el robot, ¿vale? Ahora, el caso 2 que dice apagar el robot, es exactamente lo mismo. Si quieren mandan un mensaje, pero por lo general yo lo voy a dejar así. False, ¿verdad? Y ahí apagamos el robot y en el caso 2 encendemos el robot. Perdón, en el caso 1 encendemos el robot y en el caso 2 apagamos el robot. ¿Bien? ¿Qué es lo que dice el caso 3? Avanzar. ¿Y ahí qué vamos a tener que hacer? Llamar al método avanzar del robot. Pero ojo, como ese método avanzar que devuelve un mensaje, lo vamos a tener que hacer dentro de un print. Entonces aquí ponemos Sony.avanzar. Y ya, ¿qué es lo que vamos a hacer acá entonces en este caso? Cuando el robot avanza, va a mandar un mensaje que puede ser avanzando, o el otro mensaje puede ser no puedo avanzar, o estoy apagado. Se va a imprimir con este print, ¿vale? El caso 4 es exactamente lo mismo. O sea, como el método retorna un string, no es que todos los métodos se llamen así, recuerden, va a depender si el método retorna algo o no. Le vamos a poner print y ponemos Sony.llenar. Y de esa manera vamos a llenar el estanque del robot siempre y cuando el robot esté encendido, va a mandar un mensaje. Si está apagado, también va a mandar un mensaje. Y lo estamos mostrando con el print. ¿Bien? ¿Ese print era string o...? Da lo mismo. El que tú escojas ahí da lo mismo. ¿Bien? Y el otro es el toString. Por ejemplo, util.print. O sea, el print, si se fijan, aparece en 4 prints. Da lo mismo el que yo elija. Puedo elegir el de acá. Me va a llenar un dato automático. Pero aquí, ¿qué voy a poner? Sony.toString. Recuerden que la información siempre va a estar asociado al método toString. ¿Vale? Entonces, cuando ustedes ejecuten esto, como resultado está la solución del ejercicio en donde tenemos el menú del robot. Ahí está. Bien. Si yo elijo el robot, por ejemplo, si veo la información de ese robot, 5, ahí está la información, se llama Sony, energía 30, y el estado es on, o sea, está encendido, true. Si yo lo apago, el robot, opción 2, se apaga, y veo la información ahora, off, se apagó. Y si yo intento avanzar ahora, opción 3, ¿qué me va a decir? Dice que está apagado el robot, que no puede avanzar. Si lo intento llenar, ¿qué me dice? Que está apagado. Si lo enciendo y avanzo, me dice avanzando, veo la información del robot, ahora me dice que antes tenía 30, ahora tiene 20. Y si lleno la energía del robot, carga completa dice, y si veo la info del robot, ya el robot tiene energía 100 y estado on. ¿Bien? Y ahí estaría la solución de ese ejercicio asociado a pequeñas funcionalidades con atributos booleanos, enteros y string. Entonces recuerden cada uno de los pasos que se deben hacer. ¿Bien? Y eso. Termino el video. Stop.